Para su 9º cumpleaños, Clara no recibió regalos. Recibió un candado nuevo para la puerta del sótano. Ese sonido metálico y definitivo, el clic del cerrojo encontrando su lugar, se convirtió en la única canción de cuna que conocía. Una melodía cruel que le anunciaba cada noche que el mundo de arriba, el de la luz y el aire fresco, le estaba vedado una vez más. Ahora, sentada sobre el helado y desnudo suelo de cemento, ese sonido era un eco constante en el silencio de su mente. Su universo se había encogido a un pequeño rectángulo de oscuridad y polvo, impregnado de un olor perpetuo a tierra húmeda, a moho y a una tristeza tan vieja que parecía haberse adherido a las propias paredes de piedra. Era un olor que se le pegaba a la ropa, al pelo y al alma, un perfume de abandono que la seguía a todas partes. Su única compañera en esa penumbra era Lily, una muñeca de trapo descolorida a la que le faltaba un ojo de botón, un riflillo casi perfecto de cómo se sentía ella misma enrota, observando el mundo a medias, incompleta, con sus pequeños dedos entumecidos por un frío que parecía nacer del propio suelo. Intentaba con una concentración feroz coserle un viejo botón gris que había encontrado en una esquina polvorienta. No tenía aguja, solo un trozo de alambre afilado que había frotado contra una piedra y un hilo que había deshilachado del forro de un abrigo abandonado. Era una tarea minuciosa y casi imposible, un juego de niños que, en la opresiva soledad de aquel lugar, se sentía como un acto de rebelión suprema. Era su forma de luchar, su manera de imponer un mínimo orden en el caos, de reparar en la muñeca lo que en ella parecía ya irreparable. Lily no era solo un juguete, era la guardiana de sus secretos, la única que escuchaba sus susurros cuando el miedo era demasiado grande para contenerlo en su pequeño pechoján. De repente, un ruido sordo la hizo congelar, con el alambre a medio camino del ojo vacío de Lily. Eran los pasos, pesados, arrastrados, directamente sobre su cabeza. El sonido inconfundible de su tío Carlos moviéndose por la casa era el preludio de todo lo malo, el primer trueno que anuncia la tormenta. Clara contuvo la respiración, un hábito que había perfeccionado hasta convertirlo en un arte. Se encogió sobre sí misma, haciéndose un ovillo, y se arrastró sin hacer ruido hacia el rincón más oscuro del sótano, detrás de unas cajas de madera podridas, deseando con cada fibra de su ser volverse invisible, fundirse con las sombras que la rodeaban y que, en momentos como este, se sentían más como un refugio que como una amenaza. Apretó a Lily contra su pecho con tanta fuerza que el áspero trapo de la muñeca arañó su piel, pero no le importó. El dolor era real, era algo a lo que aferrarse. A la puerta del sótano se abrió con un chirrido agudo y prolongado que le taladró los oídos. Una queja metálica que parecía un grito, un rectángulo de luz sucia y amarillenta cayó por las escaleras, violento y hostil, cortando la oscuridad y cegándola por un instante. La silueta de su tío se recortó en el umbral, una figura grande y amenazante que bloqueaba casi toda la luz. Su voz, áspera como el papel de lija y cargada de un desprecio que la golpeaba más que cualquier mano, retumbó en el pequeño espacio, haciendo vibrar el aire. ¿Qué crees que estás haciendo ahí abajo, chica? Creí haberte dicho bien claro que no hicieras ni un solo ruido. Clara no pudo responder. Las palabras se le habían atascado en la garganta, convertidas en un nudo de puro pánico. Solo podía mirarlo desde su escondite, con los ojos muy abiertos, suplicando en un silencio que él nunca escuchaba. Su tío la observó con una mueca de asco, como si estuviera contemplando a un insecto repugnante. Descendió un par de escalones, solo 2, y el olor agrio a alcohol barato y a sudor rancio que emanaba de él invadió el aire viciado del sótano. No se le acercó más. En cambio, con un movimiento brusco y lleno de una ira contenida que siempre parecía a punto de explotar, lanzó una patada a una caja de cartón vacía que estaba al pie de la escalera. El estruendo resonó contra las paredes de piedra, haciendo que Clara diera un respingo violento. Un pequeño grito ahogado se escapó de sus labios antes de que pudiera reprimirlo. Él soltó una risa seca, sin rastro de alegría. Disfrutando de su miedo inútil, masculló, saboreando la palabra. Eres una completa inútil. Se quedó allí un momento más, observándola temblar en la penumbra, su presencia llenándolo todo. Luego, con la misma lentitud deliberada, dio media vuelta, subió las escaleras con la misma pesadez y cerró la puerta. El sonido del cerrojo girando de nuevo fue el punto final, la confirmación de su encierro. La oscuridad volvió a tragársela, pero esta vez se sentía más densa, más pesada, como si tuviera un peso físico que la aplastaba. Lágrimas silenciosas, calientes y amargas, comenzaron a rodar por sus mejillas sucias de polvo, trazando surcos limpios en su piel. Ya no lujaba, ya no gritaba. Había aprendido que no servía de nada. Estaba atrapada, y la soledad era tan absoluta que dolía. Su familia, los recuerdos de risas y abrazos, todo lo que una vez fue su vida, se había desvanecido como un sueño. Solo quedaba ese sótano,
ese monstruo, y la certeza aplastante de que no había escapatoria posible. Apoyó la cabeza en la pared fría y húmeda, cerró los ojos y le susurró a su muñeca, su única y silenciosa confidente: «Nadie nos va a encontrar aquí». Lili. Naji sabe que esquimos. La cámara se acerca lentamente a su rostro. Un pequeño mapa de dolor y resignación infantil, donde la última y diminuta llama de la esperanza parecía haberse extinguido para siempre. Ahogada por la oscuridad. Si alguna vez te has sentido solo, sabes exactamente cómo se siente Clara en este momento. Su viaje apenas comienza. Para no perderte lo que sucederá a continuación, suscríbete a nuestro canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad estás apoyándola para que encuentre una salida. Tu apoyo hace toda la diferencia. A veces, el peor de los castigos no es la oscuridad eterna, sino un breve y cruel destello de luz que te recuerda todo lo que has perdido. Para Clara, ese castigo llegó una semana después de su cumpleaños, disfrazado de un supuesto privilegio. Su tía, Silvia, una mujer cuya crueldad no residía en los gritos o los golpes como los de su marido, sino en un silencio glacial y una indiferencia que congelaba el alma, abrió la puerta del sótano a media mañana. No dijo una palabra, simplemente hizo un gesto con la cabeza hacia el exterior. El privilegio era limpiar el patio trasero, un rectángulo de tierra olvidado que se había convertido en una selva en miniatura. Para Clara, cuyos ojos se habían acostumbrado a la penumbra perpetua, la luz del sol fue un ataque físico. Le dolió, clavándose en sus pupilas como 1000 agujas incandescentes, obligándola a levantar una mano para protegerse. El aire fresco, en lugar de ser un alivio, se sintió extraño en sus pulmones, acostumbrados al aire viciado y estancado de su prisión. La calidez del sol sobre su piel pálida y casi traslúcida no era reconfortante. Era una sensación ajena como el toque. De un extrago. El patio era un reflejo del abandono que reinaba en toda la casa. La hierba crecía salvaje y alta, casi a la altura de su cintura en algunas zonas, salpicada de malas hierbas con espinas que se enganchaban en su delgada ropa. Había muebles de jardín oxidados y volcados, un columpio roto con una sola cadena, colgando tristemente, y una sensación general de decadencia. Su tarea era arrancar las malas hierbas de un pequeño sendero de piedra que llevaba a ninguna parte. Era un trabajo duro para su cuerpo frágil y desnutrido. Cada vez que se agachaba, sentía un mareo, y sus manos, suaves y sin callos, pronto se enrojecieron y se llenaron de arañazos. Mientras trabajaba en silencio, con la mirada fija en el suelo, escuchó un sonido. No era el canto de un pájaro ni el zumbido de un insecto. Era un ladrido. No era el ladrido agudo y nervioso de los perros pequeños del vecindario. Era diferente, en un ladrido firme, controlado, lleno de autoridad. Le picó la curiosidad, un sentimiento que creía haber enterrado hacía mucho tiempo. Se arrastró con sigilo hasta la vieja valla de madera que separaba el patio de la calle lateral. La madera estaba podrida y llena de astillas, con varios listones sueltos. Con el corazón latiéndole un poco más rápido, buscó una rendija y asomó un ojo para espiar. Lo que vio la dejó sin aliento. Un policía, un hombre alto con un uniforme impecable, caminaba por la acera. A su lado, moviéndose con una gracia poderosa y disciplinada, iba un imponente pastor alemán. El perro llevaba un chaleco que decía K9 y caminaba con una tensión y una seriedad que a Clara le parecieron casi humanas. Era el animal más majestuoso que había visto en su vida. De repente, justo cuando pasaban frente a su casa, el perro se detuvo en seco. Tiró de la correa, obligando al policía a detenerse también. El animal giró la cabeza y miró directamente hacia la valla, hacia la pequeña rendija por la que Clara estaba espiando. Sus miradas se encontraron. Por un instante eterno, el mundo se detuvo. Los ojos del perro, de un color ámbar intenso, no reflejaban simple curiosidad animal. Había en ellos una inteligencia profunda, una intensidad que pareció atravesar la madera y ver directamente dentro de su alma asustada. El perro, cuyo nombre era Max, inclinó la cabeza hacia un lado y soltó un gemido bajo y lastimero, un sonido que no encajaba con su imponente presencia. Era como si hubiera reconocido algo, como si hubiera olido la estela de su dolor en el policía. El oficial Méndez tiró suavemente de la correa. «¿Qué pasa, Max?» «Vamos, no hay nada ahí», dijo, con voz tranquila, pero Max no se movió. Permaneció inmóvil, con los músculos tensos, sus ojos fijos en la valla, su olfato trabajando a toda velocidad, captando olores que su compañero humano no podía percibir en ese momento. Esa conexión inesperada con una criatura viva que parecía verla de verdad encendió una minúscula chispa en el corazón helado de Clara. Fue una sensación tan extraña y abrumadora que casi le dolió. Pero la esperanza es frágil, y la realidad de Clara
era una bestia siempre al acecho. La voz chillona de su tía Silvia, cortante como un cristal roto, destrozó el momento. Anda, termina de una vez con eso, niña inútil, no tenemos todo el día. El grito la hizo saltar, arrancándola de su trance. El miedo, su compañero más constante, volvió a inundarla. Se apartó de la valla de un salto y volvió corriendo a su tarea, arrancando las malas hierbas con una urgencia febril. Sin atreverse a mirar de nuevo, sintió más que vio, como el policía finalmente lograba que el perro siguiera caminando, alejándose por la calle. Poco después, su tía la llamó de vuelta al interior de la casa, y la puerta del sótano se cerró una vez más, en esa noche. En la oscuridad, Clara no pensaba en el frío ni en el hambre, no pensaba en el miedo ni en el dolor de sus manos. Su mente reproducía una y otra vez aquel instante, los ojos de aquel perro. Por primera vez en meses, no se sentía completamente invisible. Alguien o algo la había visto. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el oficial Mendes cepillaba el pelaje de Max antes de dormir. Notó que su compañero estaba extrañamente inquieto, gimiendo suavemente de vez en cuando. No podía quitarse de la cabeza la reacción del perro frente a aquella casa descuidada. Max era el mejor perro policía de la unidad, su instinto nunca fallaba, y su instinto le había gritado que, detrás de aquella valla podrida, algo estaba terriblemente mal. La esperanza tiene el sonido de un timbre, pero para Clara, ese día, sonó como el primer clavo de su propio ataúd. El sonido agudo y persistente reverberó por toda la casa, una anomalía en el silencio opresivo que solía reinar durante el día. Abajo, en la oscuridad del sótano, Clara se sobresaltó. No era el cartero, no era un vendedor. Ese timbre tenía una urgencia, una oficialidad que helaba la sangre. Segundos después escuchó pasos apresurados en el piso de arriba. Un murmullo frenético entre sus tíos. La puerta del sótano se abrió de golpe, y fue su tía Silvia quien la llamó, no con su habitual desdén, sino con una voz tensa, afilada como un cuchillo. Sube, ahora, y ni una palabra. El mandato fue tan repentino y anómalo que el miedo de Clara se mezcló con una confusión paralizante. La sacaron del sótano y la arrastraron al baño. La luz artificial del pequeño cuarto la hizo parpadear. Lo que siguió fue una pesadilla de eficiencia cruel. Su tía la desnudó bruscamente y la metió en la ducha, frotando su piel con un estropajo áspero y un jabón barato que olía a lejía, como si intentara borrar no solo la suciedad, sino la evidencia misma de su existencia. Cada movimiento era rápido, mecánico, desprovisto de cualquier ternura. Luego la vistieron. Le pusieron un vestido que Clara no recordaba haber visto nunca, uno de color rosa pálido con pequeños volantes en el cuello. Le picaba, la tela se sentía extraña y rígida contra su piel. Un disfraz que no le pertenecía. Sylvia Lapino, el cabello con tirones dolorosos que le hicieron aguar los ojos, atándoselo en 2 trenzas tan apretadas que sentía que le estiraban la piel de la frente. No llores, le sisió su tía al oído, su aliento frío como el invierno. Vas a sonreír, vas a sentarte derecha, y si te preguntan algo, vas a sentir entendido. Una sola palabra equivocada, un solo gesto fuera de lugar, Waitei Yurokyu. El sótano te va a parecer un palacio. Su tío Carlos la esperaba en la sala. Estaba de pie junto a la ventana, espiando hacia la calle, con los hombros tensos y una expresión de furia contenida. Cuando Clara entró, él la examinó de arriba abajo, y su mirada fue como un golpe físico. Más te vale que hagas tu parte, niña, gruñó. La llevaron al sofá, el único mueble decente de la casa, y la sentaron entre los dos. Eran como 2 buitres protegiendo su presa. Entonces, el timbre volvió a sonar. Silvia respiró hondo, compuso una sonrisa falsa y fue a abrir en la puerta. Estaba una mujer, de aspecto amable, con el pelo recogido y unas gafas que le daban un aire inteligente. Se presentó como la señora Elena, de Servicios Sociales. Su voz era tranquila y profesional, pero había una calidez en ella que a Clara le pareció tan extraña como la luz del sol. La invitaron a pasar y a sentarse en un sillón frente a ellos, creando una escena de familia perfecta y preocupada. El teatro había comenzado. La señora Elena explicó que su visita era de rutina, una simple comprobación tras una notificación. Anónima. Carlos y Silvia intercambiaron una mirada de estudiada sorpresa e indignación. ¿Una notificación?, dijo Silvia, llevándose una mano al pecho. No entiendo, nosotros adoramos a nuestra sobrina. La acogimos cuando se quedó sola en el mundo. La señora Elena sonrió amablemente y dirigió su atención a Clara. ¿Cómo estás, Clara? Me han dicho que te gusta mucho dibujar. Clara se quedó paralizada. El plan era asentir, pero la pregunta era directa. Sintió la presión de la mano de su tía en su espalda. Un apretón sutil pero doloroso. Asintió levemente. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que todos podían oírlo. En su mente,
Un grito desesperado luchaba por salir. «Ayúdame, mírame. No les creas, pregúntame por el sótano. Pregúntame por Lily». Pero el terror era una mordaza física, una cadena invisible que la mantenía anclada al sofá. Sus tíos tomaron el control de la conversación, tejiendo una historia tan perfecta que hasta a ella le sonó convincente por un horrible segundo. Hablaron del trágico accidente de sus padres, de cómo Clara había quedado tan traumatizada que había desarrollado un mutismo selectivo. Era una niña difícil, decían, propensa a la fantasía y a encerrarse en sí misma. «¿Qué podemos, señora Elena?», decía Carlos con un tono de falsa resignación. «Le damos amor, un techo, comida caliente, pero su dolor es muy profundo. A veces no nos habla durante días». Era una obra maestra de la manipulación. Pintaron a Clara no como una víctima, sino como una carga, y a ellos mismos como santos mártires. La señora Elena escuchaba atentamente, tomando notas en una libreta. Sus ojos se movían de los tíos a Clara, y por un momento, la niña creyó ver algo en su mirada. Era duda, compasión. La asistente social se inclinó hacia adelante. «Clara, ¿te gustaría contarme algo? Cualquier cosa que quieras». El mundo se detuvo. Anne era su oportunidad. La última podía abrir la boca y destruir la mentira. Miró a su tío, vio el brillo asesino en sus ojos. Miró a su tía, vio la fría promesa de un castigo inimaginable. Y el grito murió en su garganta. Lentamente negó con la cabeza, bajando la mirada hacia sus manos, que temblaban sobre su regazo. La visita terminó poco después. La señora Elena, aunque profesional, parecía satisfecha. Se levantó, agradeció a los tíos por su tiempo y su evidente dedicación. Para desesperación de Clara, parecía haberse tragado la farsa por completo. Al llegar a la puerta, sin embargo, se agachó para quedar a la altura de la niña y le apretó la mano. Su piel era cálida, en un susurro tan bajo que casi fue imperceptible. Le dijo Anne fuerte por un instante glorioso. El corazón de Clara se disparó. «Lo sabe», pensó. Se dio cuenta, va a volver, va a salvarme. Esa pequeña frase se sintió como una promesa, una cuerda de salvamento lanzada en medio del océano. Vio a la señora Helena subir a su coche y marcharse. Y una pequeña sonrisa, la primera en meses, casi se dibujó en sus labios. En el clic de la puerta al cerrarse la devolvió a la realidad. La atmósfera en la sala cambió instantáneamente. El aire se volvió pesado, eléctrico, cargado de la tormenta que se había estado conteniendo. Su tío Carlos se giró hacia ella, y la máscara de padre preocupado había desaparecido, revelando el rostro del monstruo. La agarró del brazo con una fuerza brutal, levantándola del sofá como si fuera una muñeca de trapo contenta. Siseó su rostro a centímetros del de ella. «Casi lo arruinas todo con esa cara de funeral. ¿Creías que no te veía?» Mirándola con esos ojos de perro apaleado. «Querías hablar, ¿verdad?». No la llevó al sótano. La arrastró por el pasillo hasta su propio cuarto, una habitación que rara vez usaba, y la arrojó dentro. El impacto contra el suelo le sacó el aire. Por casi arruinar nuestro futuro te vas a quedar aquí, sin luz, sin comida, para que aprendas a ser agradecida». La puerta se cerró de un portazo, y el sonido de la llave girando en la cerradura fue el eco del candado del sótano. La esperanza que había florecido en su pecho un minuto antes fue arrancada de raíz y pisoteada. No solo no la habían salvado, sino que su situación había empeorado. La visita de la señora Elena no había sido una inspección. Había sido una prueba, y ella, Clara, había fallado miserablemente. El mundo exterior no era un lugar de rescate. Era un espectador indiferente, que acababa de aplaudir la actuación de sus verdugos. La desesperación es una arquitecta muy creativa. Con las ruinas de la esperanza, Clara comenzó a construir un plan de escape. El castigo en su propia habitación, que su tío pretendía que fuera una lección de sumisión, se convirtió irónicamente en el catalizador de su rebelión. A diferencia del sótano, un pozo de desesperanza sin fisuras, la habitación tenía una ventana. Estaba en un segundo piso, demasiado alta para saltar, y cubierta por una reja de hierro oxidado, pero era una conexión con el mundo exterior. Era un recordatorio constante de que existía un afuera, un lugar con cielo, árboles y gente que caminaba libremente. Durante 2 días la dejaron encerrada con solo una botella de agua y un pedazo de pan duro. El hambre y la soledad afilaban. Sassenet escuchaba cada crujido de la casa, cada conversación amortiguada que se filtraba bajo la puerta, tratando de descifrar el destino que sus tíos estaban planeando para ella. Fue durante la segunda noche de su encierro que su nuevo propósito tomó forma. No fue una revelación repentina, sino un descubrimiento lento y doloroso. Explorando cada centímetro de su prisión, sus dedos rozaron algo suelto detrás del papel tapiz que se estaba despegando en una esquina. Era la cabeza de un clavo grande. Con un esfuerzo que le hizo doler los dedos, logró sacarlo de la pared. El clavo, de unos 10 centímetros de largo y cubierto de óxido, se sintió en su mano como un arma, una llave, un tesoro. Ese clavo se convirtió en su secreto,
en su única herramienta. Todas las noches, cuando la casa quedaba en silencio y sus tíos dormían, se ponía a trabajar. Su objetivo era el marco de madera de la ventana. La madera estaba vieja y ablandada por años de humedad. Con una paciencia nacida de la pura desesperación, comenzó a raspar y a cavar alrededor de uno de los tornillos que sujetaban la reja. Era un trabajo lento, agonizante y casi silencioso. El sonido del metal arañando la madera era apenas un susurro que ella intentaba ahogar con su propia respiración. Después de esos 2 días, la volvieron a bajar al sótano, pero algo en ella había cambiado. Ya no era una víctima pasiva. Ahora tenía un plan, un secreto que la alimentaba más que la escasa comida que le daban. La rutina de humillación continuó, pero sus tíos parecían más nerviosos, más agitados. A menudo los oía discutir, en susurros airados en la cocina, justo encima de su cabeza. Las palabras que lograba captar eran fragmentos de un rompecabezas aterrador en plazos, firma del juez, transferencia, a desaparecer, y la más escalofriante de todas, el plan. Finaran Clara entendió con una claridad aterradora que el tiempo se le estaba acabando. La visita del asistente social no los había asustado, los había acelerado. Estaban a punto de conseguir lo que fuera que quisieran, y una vez lo tuvieran, ella se convertiría en un cabo suelto. Un problema que necesitarían eliminar permanentemente. Fue, durante esos días de tensión creciente, que volvió a ver al perro. Su tía la sacaba al patio trasero con más frecuencia, casi como si quisiera mantenerla fuera de la casa mientras ellos hacían sus llamadas y planes. Estaba arrancando malas hierbas, con la espalda dolorida y el sol golpeándole la nuca, cuando lo oyó de nuevo en ese ladrido firme y profundo. Su corazón dio un vuelco. Se acercó a la valla, a su pequeña rendija, y allí estaba él. El oficial Méndez hacía una ronda a pie, y Max, el pastor alemán, caminaba a su lado. Pero esta vez, Max no solo se detuvo, tiró de la correa con una fuerza que casi desequilibró al policía, plantó sus patas delanteras en el suelo y comenzó a ladrar insistentemente en dirección a la casa de Clara. No era un ladrido de agresión, sino de urgencia, casi de frustración. El oficial Méndez intentó calmarlo. Tranquilo, Max, ya hablamos de esto. No hay nada ahí, amigo. Pero el perro no le hizo caso. Siguió ladrando, con la mirada fija en la valla, como si pudiera ver a través de ella. Y entonces, Clara hizo algo increíblemente valiente, o increíblemente estúpido. Se llevó las manos a la boca y, en un susurro que apenas fue un soplo de aire, dijo: Ana, estoy aquí. El efecto fue inmediato, y asombroso. Max dejó de ladrar. Se quedó en silencio, con las orejas completamente erguidas, y luego soltó un único ladrido agudo, un buf de reconocimiento. Fue una respuesta, una conversación. Por un instante una conexión innegable se estableció entre la niña prisionera y el perro policía. El oficial Méndez se quedó perplejo. Miró a su perro, luego a la casa ruinosa, y una arruga de genuina preocupación se formó en su frente. Podía sentir que algo no encajaba. La insistencia de su perro, su compañero de confianza, cuyo instinto había salvado vidas antes, era demasiado fuerte para ignorarla. Está bien, lo investigaré, le dijo al perro, más para calmarlo a él que por convicción propia. Pero la semilla de la duda había sido plantada en esa noche. Clara regresó al sótano con una nueva determinación. Le había dado una fuerza que no sabía que poseía. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de llegar a ese perro. Él era su única esperanza. Esa noche, mientras sus tíos celebraban algo en voz baja en el piso de arriba, bebiendo y riendo, Clara oyó la frase que selló su destino. Fue su tío Carlos, su voz distorsionada por el alcohol y la euforia. «Lo tenemos». El juez firmó la custodia permanente y la autorización para administrar sus bienes. La herencia de sus padres es nuestra. Ahora solo tenemos que ejecutar el plan final. Un pequeño viaje al campo, un desafortunado accidente, y la niña, problema, desaparece para siempre. Nadie la echará de menos en el frío que sintió Clara en ese momento. No tenía nada que ver con el suelo de cemento. Era el frío de la muerte. El plan era su asesinato. No iban a abandonarla, iban a borrarla. El clavo en su bolsillo se sintió pesado, ya no como una herramienta de escape, sino como su única arma de supervivencia. El miedo, que había sido su compañero constante, se transformó en una furia helada. Ya no luchaba por la libertad, luchaba por su vida. Tenía que salir de allí esa misma noche. La tabla suelta en la pared del sótano que había estado ignorando, creyéndola demasiado difícil de mover, se convirtió de repente en su única prioridad. Ya no era una opción, era su única salida, y tenía que lograrlo antes de que el sol saliera y sus verdugos vinieran a buscarla para su último viaje. A veces, la noche más oscura no es la que te rodea,
sino la que eliges desatar tú mismo. Para Clara, esa noche el cielo se abrió en una tormenta furiosa, como si el universo mismo estuviera llorando por lo que estaba a punto de suceder. Pero el estruendo de los truenos y el golpeteo violento de la lluvia contra la pequeña ventana del sótano no eran una amenaza, eran una bendición, eran el camuflaje perfecto para su desesperado intento de fuga. Abajo, en la penumbra, el sonido de la celebración de sus tíos se había apagado, reemplazado por los ronquidos pesados de su tío Carlos, que vibraban a través del suelo de madera. Era ahora o nunca. Con el corazón martilleándole en el pecho tan fuerte que temía que sus propios latidos la delataran, se puso a trabajar en la tabla suelta de la pared, la que había descubierto días atrás, pero había descartado por parecer demasiado sólida. Ahora, con la adrenalina corriendo por sus venas, se sentía como la única puerta a la vida, usando el clavo oxidado que se había convertido en una extensión de su propia voluntad. Empezó a hacer palanca en los bordes de la tabla en sus manos, pequeñas y maltratadas, temblaban por el esfuerzo y el miedo. Cada crujido de la madera vieja sonaba en sus oídos como una explosión. Se detenía escuchando, conteniendo la respiración, esperando el sonido de pasos en el piso de arriba. Pero solo el rugido de la tormenta le respondía. El trabajo era agotador. El clavo se resbalaba, hiriéndole los dedos, pero el dolor era un fuego que la mantenía despierta y enfocada. Pensaba en los ojos del perro. Maxan, esa era su brújula, su faro en la oscuridad. Tenía que llegar a él. Tenía que encontrar al oficial Méndez. Tenía que contarle a alguien, a quien fuera, la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La imagen de sus tíos sonriendo mientras hablaban de su desaparición era el combustible que alimentaba sus músculos cansados. Finalmente, con un último y agónico crujido, un lado de la tabla cedió. El aire fresco y húmedo de la noche la golpeó en la cara, un soplo de libertad tan embriagador que casi la hizo llorar. Hizo palanca en el otro lado con renovada desesperación, y la tabla se soltó por completo, cayendo al suelo con un golpe sordo que fue engullido por un trueno oportuno. Por un instante se quedó inmóvil, escuchando a nada. En el agujero no era grande, apenas lo suficiente para que su cuerpo delgado y pequeño pudiera pasar. No lo pensó dos veces. Dejó a Lily, su única amiga, sobre una caja, con una punzada de culpa por abandonar a su silenciosa confidente. Pero no podía llevar nada consigo. Tenía que ser rápida, ligera. Un fantasma en la noche se escurrió por la abertura, sintiendo las astillas arañarle la piel. Aterrizó en el barro blando del exterior. Justo al lado de los cimientos de la casa estaba libre. El impacto de esa realidad la golpeó con una fuerza casi física. Libre en la lluvia torrencial, la empapó al instante, pegándole el fino camisón al cuerpo, pero el agua fría se sentía purificadora, como si estuviera lavando meses de miedo y suciedad. El patio trasero, que de día era un lugar de trabajo y humillación, por la noche se había transformado en un laberinto de sombras y obstáculos. Tropezó con raíces, se enredó en las malas hierbas altas, pero siguió adelante, movida por un instinto. No tenía un plan claro, solo una dirección: lejos de esa casa, lejos de esos monstruos. Corrió hacia la valla lateral, la misma por la que había espiado a Maxan. Sabía que uno de los listones estaba suelto. Llegó a la valla, con el barro salpicándole las piernas y la lluvia cegándola. Sus dedos buscaron a tientas la tabla suelta. Con el último resto de sus fuerzas, tiró de ella hasta que se abrió un hueco lo suficientemente grande. Se deslizó por él y aterrizó en la acera, en la calle, libre, de verdad. Por un segundo se quedó allí, bajo la lluvia, desorientada. ¿A dónde ir? A la estación de policía. ¿Gritar pidiendo ayuda? No conocía la ciudad, no sabía dónde estaba la policía. Solo sabía que tenía que correr. Empezó a correr por la calle desierta, descalza, con los pies helados y magullados, golpeando el asfalto mojado. Cada farola era un oasis de luz en un océano de oscuridad, y corría de una a otra, como si la oscuridad pudiera tragársela. No llegó muy lejos. Cuando estaba a punto de llegar a la esquina, los faros de un coche que giraba la deslumbraron. Se detuvo levantando un brazo para protegerse los ojos. El coche frenó bruscamente, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, cortando el sonido de la tormenta. Su corazón se detuvo. Por un instante de loca esperanza, pensó que podría ser alguien que la ayudara. Pero la puerta del conductor se abrió, y de la oscuridad del interior del vehículo surgió una silueta que conocía demasiado bien. Era su tío Carlos. En su rostro, iluminado por la luz intermitente de la farola, era una máscara de furia tranquila y aterradora. No gritó, no corrió, simplemente caminó hacia ella, con una calma depredadora que era infinitamente más espantosa que cualquier arrebato de ira. Clara se quedó paralizada.
El terror le robó la fuerza de las piernas. Su intento de fuga, su valiente carrera hacia la libertad había terminado antes de empezar. Él la había estado esperando, o quizás simplemente había tenido la mala suerte de que él saliera en ese preciso momento. ¿De verdad?, dijo él, su voz peligrosamente suave, casi un susurro que se mezclaba con la lluvia. ¿De verdad pensaste que podías escapar de mí, pequeña rata? Clara retrocedió un paso, luego otro, pero no tenía dónde ir. Su tío se abalanzó sobre ella, agarrándola del brazo con la fuerza de una trampa de acero. El dolor fue agudo y instantáneo. Ella intentó gritar, pero el sonido se ahogó en su garganta. Él la levantó del suelo sin esfuerzo y la arrastró de vuelta hacia la casa, sus pies descalzos arañando inútilmente el pavimento. La derrota fue total, absoluta. No hubo lucha, no hubo drama. Solo la fría y brutal realidad de su poder sobre ella la arrastró por la valla rota, a través del patio embarrado y de vuelta al agujero en la pared del sótano. La arrojó dentro como si fuera un saco de basura. Cayó al suelo duro el impacto. Le sacó el aire y la dejó sin aliento, con el dolor de la caída sumándose a la desesperación de su corazón roto. Vio cómo su tío colocaba la tabla de nuevo en su sitio. Luego escuchó el sonido de un martillo y varios clavos, siendo martillados con una furia metódica y brutal. Cada golpe era un punto final. Cada clavo era un sello en su tumba. Cuando terminó, la voz de su tío llegó desde el otro lado de la pared, amortiguada pero clara. Ahora te quedas ahí hasta el final. Y créeme, el final está mucho, mucho más cerca de lo que piensas. Los pasos se alejaron. La oscuridad volvió, pero esta vez era diferente. Ya no era solo la ausencia de luz. Era una entidad sólida, pesada, que la envolvía y la asfixiaba. Se acurrucó en el suelo, empapada, temblando de frío y de un terror tan profundo que ya no sentía nada más. La pequeña chispa de esperanza, la furia que la había impulsado a escapar, todo se había extinguido. Se había apagado como una vela en una tormenta. Esta vez, realmente creyó que iba a morir en ese lugar. De todo, es que una parte de ella empezó a desearlo. El monstruo no siempre espera a que te duermas. A veces, abre la puerta a plena luz del día, te sonríe y te dice que es hora de tu último viaje. Tras 2 días de un silencio que era más pesado que la propia oscuridad, Clara había dejado de existir. Ya no era una niña ni una prisionera, era un objeto olvidado en un rincón, una cáscara vacía esperando a ser desechada. El tiempo se había disuelto en un limbo sin fin, una sucesión de tinieblas apenas interrumpida por la delgada línea de luz que se filtraba bajo la puerta. No comía el pan duro que le pasaban, no bebía el agua. Su cuerpo había comenzado a apagarse, siguiendo el ejemplo de su espíritu. Se había rendido. La lucha, la fuga, la breve y dolorosa llama de esperanza, todo había sido un error, un espejismo cruel. La realidad era ese suelo frío, esa oscuridad sofocante, y la certeza de que su historia terminaría allí, sin testigos, sin una sola lágrima que marcara su paso por el mundo. Estaba acurrucada en la misma posición en la que había caído, con la mejilla pegada al cemento, tan inmóvil que podría haber sido confundida con un bulto de ropa vieja. Ya no había miedo, solo un vacío inmenso. Entonces, la puerta se abrió, no con la furia de antes, sino con una calma deliberada que era infinitamente más aterradora. La luz del pasillo la hirió, pero ella no se movió. La figura de su tío Carlos se recortó en el umbral. No parecía enfadado. Su rostro estaba extrañamente sereno, como el de un hombre que está a punto de terminar una tarea largamente pospuesta. La miró, inmóvil en el suelo, y una pequeña sonrisa, desprovista de cualquier calidez, se dibujó en sus labios. Se acabó la espera. Chica, levanta, vamos a dar un paseo. Su voz era tranquila, casi amable, pero cada palabra era una palada de tierra sobre su tumba. Clara no reaccionó. Su mente se negaba a procesar la orden. Pero Carlos no tenía paciencia para su catatonia. Bajó las escaleras, y sin una palabra más, la agarró bruscamente del brazo. El dolor fue como una descarga eléctrica, un shock que la sacó de su letargo. El contacto de su mano, la realidad física de que la estaba sacando de su rincón, de que el final abstracto se había vuelto terriblemente presente, hizo que algo se rompiera dentro de ella. El instinto de supervivencia, esa fuerza primigenia y animal que creía muerta, rugió de vuelta a la vida con una violencia inesperada. Empezó, no como antes, con un plan o una esperanza. Luchó con la furia ciega de un animal acorralado. Se debatió, pateó, arañó, usando la poca fuerza que le quedaba en su cuerpo debilitado. Su tío, sorprendido por la repentina resistencia, apretó su agarre, arrastrándola escaleras arriba, quieta. Gruñó, su máscara de calma comenzando a resquebrajarse. La arrastró por el pasillo, hacia la puerta principal que estaba abierta, revelando el rectángulo de un día gris y nublado. Afuera, un coche viejo con el motor en marcha
Esperaba junto a la acera. Era el coche de su último viaje. Al ver la puerta abierta, el coche, el final inminente, la mente de Clara se partió en dos, y de lo más profundo de su ser, de un lugar que no había visitado en años, surgió un sonido. No fue un grito, no fue un sollozo, fue un alarido, un grito desgarrador, agudo y penetrante que no parecía humano. Era el sonido de años de dolor, miedo y soledad concentrados en una única y explosiva nota de puro terror. Un sonido que rasgó el aire tranquilo del vecindario. Un misil sónico de desesperación. Socorro. Alguien, por favor, ayúdeme. Era la primera vez que su voz se alzaba de esa manera, la primera vez que rompía su propio silencio autoimpuesto, en ese exacto instante. A media calle de distancia, el oficial Mendiz estaba terminando de tomar declaración a un vecino por un robo menor ocurrido la noche anterior. A su lado Max, su compañero K9, estaba sentado, atento pero tranquilo. Pero cuando el grito de Clara cortó el aire, la reacción de Max fue instantánea y eléctrica. Antes de que el sonido se apagara, el perro se tensó como un resorte, sus orejas se irguieron, su cuerpo se puso rígido y un gruñido profundo vibró en su pecho. Reconoció ese sonido. No la voz, sino el terror puro que contenía. Era la misma desesperación que había olido detrás de la valla días atrás, antes de que Mendiz pudiera procesar lo que estaba pasando, o decir una sola palabra. Max se disparó. Ignorando la orden de su amo, ignorando todo lo demás, corrió. Corrió con una velocidad y una determinación que Mendiz rara vez había visto fuera de un entrenamiento. La casa de la que provenía el grito era la misma que había obsesionado a Maxan, sin dudarlo un segundo. El perro llegó a la valla del jardín delantero y la saltó con una fuerza y una gracia impresionantes, aterrizando en el césped descuidado. Corrió directamente hacia la puerta principal abierta. La escena que encontró Max fue la que su instinto le había estado gritando que existía. Carlos estaba tratando de forzar a la niña que luchaba frenéticamente en el asiento trasero del coche. En Clara se aferraba al marco de la puerta, sus pequeñas manos blancas resistiendo con una fuerza increíble. Max no dudó, no ladró, actuó con la velocidad de un proyectil, se lanzó hacia adelante, atacó al hombre. Su entrenamiento y su instinto protector se fusionaron en una acción perfecta. Se interpuso entre Carlos y Clara, empujando al hombre hacia atrás con el peso de su cuerpo y plantándose firmemente frente a la niña. Giró la cabeza y le enseñó los dientes a Carlos, un gruñido bajo y mortal emanando de su garganta. Ira, una barrera viviente, un guardián furioso e inquebrantable. Carlos se quedó congelado, con los ojos desorbitados por el terror y la sorpresa, al ver a un pastor alemán de la unidad K9M materializarse de la nada. Soltó a Clara, quien cayó al suelo del coche, jadeando y sollozando después. El oficial Mendiz llegó corriendo, con el corazón en la boca y su arma desenfundada. La escena confirmó las peores sospechas que el comportamiento de su perro había sembrado en su mente. Envió a su compañero protegiendo a una niña aterrorizada y a un hombre que apestaba a culpabilidad. Su voz de policía, fuerte y autoritaria, resonó en la calle silenciosa, poniendo fin a la pesadilla de Clara. Policía, suelte a la niña, levante las manos y póngalas donde pueda verlas. Ahora el monstruo, por primera vez, parecía pequeño y asustado. La pesadilla había sido interrumpida. El latido que salvó una vida no fue el de un corazón, sino el de unas patas corriendo sobre la hierba, guiadas por un vínculo que ni el tiempo ni la maldad habían podido romper. La comisaría de policía se convirtió en un torbellino de actividad caótica. Un hervidero de uniformes, voces superpuestas y el zumbido constante de la burocracia enfrentándose al horror humano. En el centro de este ciclón, sin embargo, reinaba un silencio casi sagrado. Clara, envuelta en una manta térmica de color metálico que era demasiado grande para ella, estaba sentada en una silla en la oficina del oficial Mendiz. A sus pies, como una estatua viviente de lealtad, yacía Maxan. El perro no se había separado de ella ni un centímetro desde que la había rescatado. Su cabeza descansaba sobre sus patas, pero sus ojos ambarinos seguían cada movimiento en la habitación. Un centinela silencioso cuya mera presencia parecía crear una burbuja de seguridad alrededor de la niña. Clara, por su parte, se negaba a soltar el pelaje de su lomo. Su pequeña mano estaba enterrada en el espeso pelo negro y fuego del pastor alemán, un ancla en un mar de confusión y trauma. Era el único contacto físico que permitía, el único calor que no la quemaba. Anne, mientras tanto, en una sala de interrogatorios contigua, el teatro del absurdo estaba en pleno apogeo. Carlos y Silvia, separados y entrevistados por diferentes detectives, desplegaban un arsenal de negaciones, indignación y acusaciones. Carlos, cuya cobardía ahora superaba a su crueldad, afirmaba que todo era un malentendido grotesco, en que Clara era una niña mentalmente inestable, que había sufrido una crisis nerviosa, y que él solo intentaba llevarla a un especialista. Su actuación era grandilocuente,
llena de gestos de exasperación y de una falsa preocupación paternal. Silvia, por otro lado, adoptó una estrategia de victimismo frágil. Lloraba, se declaraba ignorante de cualquier maltrato y pintaba a su marido como un hombre de carácter difícil, pero con un buen corazón, sobrepasado por la carga de cuidar a una sobrina tan complicada. Ambos relatos estaban diseñados para sembrar la duda, para transformar a la víctima en la causa del problema, pero las mentiras, por muy elaboradas que sean, tienden a desmoronarse bajo el peso de la evidencia física. Y la evidencia era clara. No necesitaba pronunciar una sola palabra. Su cuerpo hablaba por ella. Los moretones apenas disimulados en sus brazos, su extrema delgadez, las marcas en sus tobillos que sugerían algún tipo de atadura y, sobre todo, el terror abismal que se reflejaba en sus ojos cada vez que oía una voz masculina elevada. Eran un testimonio mudo pero ensordecedor. Y luego estaba Max en la reacción del perro, un animal entrenado para detectar la verdad y la amenaza. Era una prueba circunstancial tan poderosa que ningún detective experimentado podía ignorarla. Los perros K9N, o se equivocan de esa manera. Poco después, la señora Elena, la asistente social, irrumpió en la comisaría. Su rostro, que Clara recordaba como amablemente profesional, era ahora una máscara de furia contenida y una profunda autocrítica. Se acercó directamente al oficial Mendes, quien estaba observando a Clara a través del cristal de su oficina. «Lo sabía», dijo ella, su voz temblando de una mezcla de ira y frustración. Sabía que algo estaba podrido en esa casa. Su lenguaje corporal, el miedo en sus ojos, todo gritaba auxilio. Pero no tenía pruebas concretas, solo mi intuición. «Me siento una idiota por haberles dado el beneficio de la duda». Mendes asintió, comprendiendo perfectamente. La intuición es a menudo la primera señal. Mi perro lo supo desde el primer día. Elena explicó que, a pesar de su informe inicial, había marcado el caso como de alta prioridad y ya había solicitado una orden judicial para una investigación más profunda y una evaluación psicológica de Clara en la burocracia. Sin embargo, se había movido con demasiada lentitud. El grito de Clara y la intervención de Max simplemente habían acelerado lo inevitable, mientras los interrogatorios continuaban en un punto muerto. Un equipo de forenses y agentes de policía había sido enviado a la casa de los tíos para registrarla. Lo que encontraron comenzó a pintar un cuadro mucho más siniestro que el simple abandono. La casa, en su superficie, estaba relativamente ordenada, pero el sótano era una escena de una película de terror. Documentaron la tabla que había sido arrancada y luego clavada de nuevo. El olor penetrante a humedad y desesperación Wyen on Rinken. Sobre una caja polvorienta, encontraron una pequeña muñeca de trapo a la que le faltaba un ojo. Un oficial experimentado la recogió con cuidado, reconociendo al instante el valor de un objeto de consuelo en un caso como este. El descubrimiento más significativo, sin embargo, se produjo en el armario de la habitación principal. Detrás de una pared falsa hábilmente disimulada, encontraron una caja fuerte de tamaño considerable. Era evidente que los tíos de Clara escondían algo más que su crueldad. La caja fuerte se convirtió en el nuevo epicentro de la investigación. Los intentos de abrirla en el lugar fracasaron. Estaba diseñada para resistir. Se tomó la decisión de transportarla a las instalaciones de la policía para que los expertos se encargaran de ella. De vuelta en la comisaría, una psicóloga infantil, la doctora Ramírez, fue llamada para intentar establecer una primera comunicación con Clara. Entró en la oficina de Mendes con suavidad, hablando con una voz calmada y melódica. No le hizo preguntas directas. Simplemente se sentó en el suelo, a una distancia respetuosa, y comenzó a hablar con Max, elogiando lo valiente y buen chico que era. Clara observaba su agarre en el pelo del perro sin aflojarse. Poco a poco, la doctora Ramírez fue incluyendo a Clara en la conversación, hablándole sobre perros, sobre dibujos, sobre colores. La niña permanecía en silencio, pero sus ojos seguían a la psicóloga con una intensidad que demostraba que estaba escuchando, procesando. El camino hacia su recuperación sería largo y arduo, un viaje a través de un paisaje minado de traumas. Pero el primer paso, el de sentirse segura, ya se había dado gracias al guardián de 4 patas que no se movía de su lado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y cada una revelaba una imagen más oscura y compleja de lo que nadie había imaginado inicialmente. El rescate de Clara no era el final de la historia, sino el comienzo de la verdadera investigación. El mundo de Clara se había reducido a los confines seguros de un centro de acogida temporal, un lugar de paredes color pastel, y voces amables que, sin embargo, se sentía tan extraño y ajeno como un planeta lejano. Durante los primeros días, su existencia transcurría en un estado de suspensión, un limbo emocional en el que el silencio era su único idioma. Se movía por los pasillos como una pequeña aparición, una figura etérea que parecía no querer dejar huella. Pero su ancla a la realidad, su Fero Inquebrantable, la visitaba cada día. El oficial Mendes,
haciendo caso omiso de los protocolos que limitaban las visitas. Llegaba cada tarde acompañado de Maxan. La llegada del pastor alemán era el único acontecimiento que lograba perforar la coraza de apatía de Claran en cuanto el perro entraba en la sala común. Los ojos de la niña se iluminaban con un destello de vida, y una pequeña y temblorosa sonrisa asomaba a sus labios. Max, por su parte, parecía entender su papel a la perfección. Se acercaba con delicadeza, sin la exuberancia de un perro normal, y se tumbaba a sus pies, ofreciendo su calor y su presencia sólida como un bálsamo para las heridas invisibles. De la niña fue durante una de esas visitas, en una tarde gris en la que la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, que Mendis intentó un nuevo enfoque. Trajo consigo no solo a Max, sino también un bloc de dibujo grande y una caja de lápices de colores brillantes. No dio nada, simplemente dejó los materiales sobre la mesa junto a la que estaba sentada Clara, y se puso a conversar con la doctora Ramírez, la psicóloga, manteniendo una distancia respetuosa. Por un largo rato la niña ignoró los objetos, pero la tentación de los colores, vibrantes y llenos de promesas, era demasiado fuerte. Con una lentitud casi imperceptible, su mano se extendió y cogió un lápiz de color azul. Luego, de color verde, sin mirar a los adultos, comenzó a dibujar. Lo que emergió en el papel blanco fue mucho más que un simple dibujo infantil. Fue un jeroglífico de su alma fracturada. Primero, dibujó una casa. No era la casa sombría y decrépita de sus tíos, sino una casa alegre, con un tejado rojo, ventanas grandes y un sol sonriente en la esquina superior. Dibujó a 3 figuras frente a la casa: un hombre alto, una mujer con el pelo largo y, en medio de ellos, una niña pequeña con trenzas. Todos sonreían. Junto a ellos, dibujó un pequeño cachorro de pelaje oscuro con una mancha blanca en el pecho. Era una instantánea de una felicidad perdida, un eco de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. Luego, cogió el lápiz negro. Con trazos furiosos y caóticos, dibujó un coche destrozado al lado de la carretera, y de pie junto a los restos del vehículo, dibujó a sus tíos Carlos y Silvia. No estaban llorando, estaban sonriendo, con sonrisas anchas y depredadoras que transformaban sus rostros en máscaras grotescas. El oficial Mendis observaba el proceso por el rabillo del ojo, y cada trazo de lápiz negro era como un puñetazo en el estómago. El dibujo no era una fantasía, era una acusación. Era el testimonio silencioso de una niña que había presenciado algo terrible, un recuerdo reprimido que luchaba por salir a la superficie. Con cuidado, fotografió el dibujo con su teléfono, sabiendo que acababa de obtener una de las piezas más importantes del rompecabezas. Mientras tanto, en la sede de la policía, la caja fuerte recuperada de la casa se había convertido en una obsesión para la unidad de delitos financieros. Era un modelo de alta seguridad, y los mejores cerrajeros del departamento habían fracasado en sus intentos de forzarla. La frustración crecía. Estaban convencidos de que la clave para entender el motivo de la crueldad de los tíos de Clara, la razón de su plan asesino, se encontraba dentro de ese cubo de acero. El fiscal del distrito presionaba. El tiempo corría y la investigación amenazaba con estancarse. En esa noche, Mendis no podía dormir. La imagen del dibujo de Clara lo atormentaba. La sonrisa de los tíos junto al coche destrozado no tenía sentido, a menos que una idea terrible y audaz comenzó a formarse en su mente. A la mañana siguiente, volvió al centro de acogida. Se sentó con Clara, esta vez con una fotografía del dibujo. «¿Clara?», dijo suavemente. «¿Es chica Shohu el del dibujo? ¿Tenía un nombre?». La niña lo miró, sus ojos grandes y vacíos, y negó con la cabeza. No recordaba, o no quería recordar. Méndez no la presionó, cambió de táctica. «¿Y tus padres? ¿Recuerdas cuando era su cumpleaños? ¿O quizás su aniversario?». Era un tiro en la oscuridad, un intento desesperado de encontrar una combinación numérica que tuviera un significado personal. Clara se quedó en silencio por un largo rato, su mirada perdida en la distancia. Luego, en un susurro tan bajo que Mendis tuvo que inclinarse para oírlo, pronunció una fecha. El 10 de mayo. Mendis sintió una oleada de adrenalina, sacó su teléfono y llamó al jefe de la unidad que trabajaba en la caja fuerte. «Tengo algo», dijo, su voz tensa por la expectación. «Prueben con una fecha en 1005. Da este mail». Hubo un silencio en la otra línea, seguido por el sonido de un teclado. Unos segundos después, la voz del detective al otro lado de la línea estalló en una exclamación de triunfo. «¡Maldita sea!». Méndez. Se abrió. «La caja está abierta». A lo que encontraron dentro superó todas sus expectativas. No solo estaban los documentos que esperaban, en escrituras de propiedades, extractos bancarios que mostraban transferencias sospechosas, y lo más importante, las pólizas de seguro de vida de los padres de Clara. Eran pólizas millonarias, y los únicos beneficiarios, tras una modificación realizada pocos meses antes del accidente,
eran Carlos y Silvia. El motivo del crimen, la codicia pura y dura, quedaba expuesto en toda su crudeza. También encontraron un testamento original que dejaba toda la fortuna a Clara, junto con una versión falsificada que les otorgaba a ellos la tutela y la administración de los bienes. Pero entre las carpetas y los legajos de papeles, en el fondo de la caja fuerte, había algo más, algo pequeño, personal y fuera de lugar. Una carpeta de cuero que contenía recortes de periódico amarillento sobre el trágico accidente de tráfico, y debajo de ellos, un pequeño objeto metálico, ennegrecido y manchado por el tiempo en una diminuta placa de identificación, arrancada de un collar de cachorro. Estaba doblada y arañada, pero una palabra grabada en ella era todavía, apenas, legible. A veces, un recuerdo no es una imagen o un sonido, sino un objeto, un pequeño fragmento del pasado capaz de reconstruir un universo entero que se creía perdido en las cenizas del tiempo. El oficial Méndez sostenía la diminuta placa de identificación en la palma de su mano, sintiendo el frío del metal contra su piel. Era un objeto insignificante para el mundo, pero intuía que para Clara podría ser la llave que abriera la última puerta de su memoria amurallada. Con una mezcla de aprensión y esperanza, condujo hasta el centro de acogida. Encontró a Clara en el jardín, sentada en un columpio, moviéndose con un ritmo lento y monótono, con Max tumbado a sus pies, vigilante como siempre. La escena era pacífica, un oasis de calma en medio de la tormenta que había sido su vida, y Méndez dudó por un momento, reacio a perturbar esa frágil tregua, pero sabía que tenía que hacerlo. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la sanación. Se acercó despacio, sin hacer ruido, y se sentó en el columpio de al lado. No dijo nada durante un rato, simplemente se meció al mismo ritmo que ella, dejando que su presencia se registrara de forma natural. Max levantó la cabeza, lo miró, y luego volvió a apoyar el hocico en sus patas, como dándole su aprobación. Finalmente Méndez extendió su mano abierta. En el centro de su palma, la pequeña placa de metal brillaba débilmente bajo la luz del atardecer. Clara, dijo con voz suave, encontramos esto. Creemos que podría haber sido de tu cachorro, el del debut. Clara detuvo su balanceo. Sus ojos, que hasta entonces habían estado fijos en un punto indefinido del horizonte, bajaron lentamente hasta la mano del oficial. Se quedó mirando la placa durante un largo rato, su pequeña frente arrugada en una expresión de intensa concentración, como si su mente estuviera viajando a través de una densa niebla. Con una mano temblorosa, la cogió. Sus dedos rozaron las letras grabadas, trazando el contorno de la palabra casi borrada por el tiempo y el abandono. Y entonces, sus labios se movieron, formando un nombre en un susurro apenas audible, un eco de un pasado lejano. Kiko, en el instante en que pronunció el nombre, algo se quebró. No fue un estallido violento, sino un temblor profundo, como el deshielo de un glaciar. Una sola lágrima rodó por su mejilla, seguida de otra y otra. No eran las lágrimas de terror o de tristeza que había derramado en el sótano. Eran lágrimas de reconocimiento, de un dolor y un amor tan profundos que habían sobrevivido a años de supresión. La presa de su memoria se había roto. Kiko repitió, esta vez con más fuerza, aferrando la placa como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Irá mi perrito, mi papá me lo regaló, estaba en el coche. Estaba con nosotros el día de... La frase quedó inacabada, ahogada por un sollozo, pero las piezas del rompecabezas dispersas durante años encajaron en la mente del oficial Méndez, con una claridad tan cegadora y brutal que lo dejó sin aliento. Se puso de pie de un salto, una revelación imposible y a la vez perfectamente lógica explotando en su cerebro. Miró al imponente pastor alemán que se había levantado al oír el nombre y se acercaba a Clara, gimiendo suavemente. Miró al perro, a su leal compañero, a Max, y luego miró la placa en la mano de Clara. En Kiko, Maxa no podía ser. Era demasiado increíble. Una coincidencia tan astronómica que desafiaba toda lógica, pero el instinto de un policía y el corazón de un hombre que había llegado a amar a esa niña le gritaban que era la verdad. La fijación de Max con esa casa desde el primer día, su negativa a abandonar la valla, la forma en que había reconocido el terror en el grito de Clara, no era el instinto de un perro policía detectando un crimen, era la memoria de un cachorro protegiendo a su niña. La historia se reconstruyó en su mente con una velocidad vertiginosa. Tras el accidente, el asesinato orquestado por Carlos, el pequeño Kiko, el único otro superviviente, se había convertido en un testigo inconveniente, un vínculo viviente con la vida anterior de Clara. Para borrar todo rastro, Carlos no lo mató. Probablemente lo vendió o lo abandonó, pensando que un cachorro anónimo se perdería para siempre. Pero el destino, o alguna fuerza más poderosa, tenía otros planes. De alguna manera, a través
de una cadena de acontecimientos improbables. Ese cachorro maltratado y abandonado había acabado en un refugio. Luego había sido seleccionado por su inteligencia y su coraje para unirse a la Academia de Policía, donde fue rebautizado como Max y entrenado para convertirse en uno de los mejores agentes K9 de la unidad. Y años después, el destino lo había llevado de vuelta a la misma calle, a la misma casa donde su vida y la de su dueña se habían hecho añicos. Su obsesión por la casa no era una simple curiosidad, era el eco de un trauma, el recuerdo olfativo del miedo y la pérdida. Su conexión con Clara no era la compasión de un animal hacia un niño indefenso, era el reconocimiento de su alma, un vínculo forjado en la felicidad de un hogar y sellado en la tragedia de una carretera. Un lazo que ni los años ni la crueldad ni el cambio de nombre habían podido romper. Max, o Kiko, pareció entender que el secreto había sido revelado. Se acercó a Clara, que ahora lloraba abiertamente, un llanto catártico y liberador. El gran perro apoyó su enorme cabeza en el regazo de la niña y soltó un largo y lastimero gemido, un sonido que no era de un perro, sino de un amigo perdido que por fin había encontrado el camino de vuelta a casa. Era un lamento de reencuentro, un reconocimiento mutuo que trascendía las barreras del lenguaje y las especies. En ese momento, acunando la cabeza de su perro, de su Kiko, Clara comprendió la verdad en toda su magnitud milagrosa. No había sido salvada por un policía, ni por un perro entrenado, ni por una afortunada casualidad. Había sido salvada por el amor, un amor incondicional y terco que había viajado a través del infierno, que se había disfrazado con otro nombre y otro propósito, pero que nunca, ni por un segundo, la había olvidado. Su viejo amigo había cruzado el abismo del tiempo y el dolor para encontrarla y traerla de vuelta a la luz. La lealtad de Kiko no solo había resuelto un crimen, le había devuelto a Clara una parte de su alma que creía haber perdido para siempre. El juicio fue una formalidad sombría, un epílogo necesario para una tragedia que ya había alcanzado su clímax emocional fuera de los tribunales. Las pruebas eran tan abrumadoras que el veredicto era una conclusión inevitable. La de Silvia, quien en un intento desesperado por salvarse del abismo de una sentencia de por vida, detalló con una frialdad escalofriante cada paso del complot, desde la manipulación de los frenos del coche de sus familiares hasta el plan final, para eliminar a Clara en su testimonio. Combinado con las pruebas forenses, los documentos de la caja fuerte y el devastador dibujo infantil, pintó un cuadro de codicia tan monstruoso que silenció la sala del tribunal. Carlos, despojado de su fachada de control, se derrumbó en una patética figura de negaciones y furia impotente. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia que lo condenaba a desvanecerse en la irrelevancia de una celda, un final irónico para un hombre que había intentado borrar a una niña del mundo. La justicia, con su martillo lento pero inexorable, había prevalecido. Sin embargo, para Clara la justicia de los hombres era un concepto abstracto y distante. Sus cicatrices no sangraban en un tribunal, sino en el silencio de la noche, en los sobresaltos ante un ruido inesperado, en la desconfianza instintiva hacia las manos que se extendían para ayudarla. Los meses que siguieron al juicio fueron un delicado viaje a través de un paisaje interior devastado. La historia de la niña, rescatada por su perro perdido hacía mucho tiempo, se convirtió en una sensación mediática, una fábula moderna de esperanza que conmovió al país. Pero detrás de los titulares, se libraba una batalla silenciosa por la recuperación de un alma infantil. La doctora Ramírez, junto con el apoyo incondicional del oficial Méndez, trabajaba con ella día a día, ayudándola a reconstruir los fragmentos de su identidad. En la historia de Clara y Kiko, el nombre Max fue oficialmente retirado y guardado en los anales del Departamento de Policía. Llegó a oídos de los más altos mandos, en un gesto sin precedentes, y reconociendo que el servicio más importante que el perro podría prestar ya no era en las calles, sino al lado de su dueña. Kiko fue honrosamente retirado de la fuerza policial. Su nueva misión, a tiempo completo, Waidu por vida, era ser el guardián, el confidente y el corazón peludo de Clara, y el destino, que tan cruelmente los había separado, ahora tejía su redención final. El oficial Méndez y su esposa, una pareja que había luchado durante años con la imposibilidad de tener hijos, iniciaron los trámites de adopción. No había un hogar más perfecto ni más merecido para esa niña y su perro. El hombre que los había reunido se convertiría en su padre, y su familia, forjada en el fuego de la tragedia, se convertiría en un bastión de amor y seguridad. La escena final no transcurre en un tribunal ni en una oficina de policía, ocurre un año después, en un parque bañado por la luz dorada de una tarde de primavera. El aire está lleno de sonido de las risas de otros niños, un sonido que ya no provoca ansiedad en Clara, sino una curiosidad incipiente. Ahora tiene 10 años, y aunque la sombra de su pasado nunca desaparecerá por completo, ya no vive bajo ella. La vemos corriendo por el césped,
su propio rostro iluminado por una sonrisa genuina, una que le llega a los ojos. Lanza una pelota de tenis de color amarillo brillante que vuela por el aire, corriendo tras ella. Con una alegría exuberante y poderosa, va un majestuoso pastor alemán. Ya no lleva el chaleco de la unidad K9, sino un simple collar de cuero. En su placa, brillante y nueva, se lee un único nombre: Kiko. El perro atrapa la pelota en el aire con una agilidad impresionante y trota de vuelta hacia ella, depositándola a sus pies y moviendo la cola con un entusiasmo que hace temblar todo su cuerpo. Clara se ríe, un sonido claro y cristalino que parece una melodía nueva en el mundo. Se arrodilla y abraza al perro con fuerza, enterrando su rostro en su cálido pelaje. Él responde con un cariñoso lametón en su mejilla. Se sientan juntos bajo la sombra de un gran roble, observando el mundo pasar. Clara saca de su pequeña mochila un bloc de dibujo. En sus páginas ya no hay coches destrozados ni figuras sonrientes. Hay dibujos de árboles, de pájaros, de la cara de Kiko con la lengua fuera, y un retrato de su nueva familia, ella, Méndez y su esposa, todos cogidos de la mano. No ha olvidado el sótano, no ha olvidado el hambre, el frío, el miedo paralizante. Esas memorias son parte de su historia, cicatrices que atestiguan la batalla que ganó, pero ya no la definen. Ya no son las cadenas que la atan, sino los cimientos sobre los que está construyendo una nueva vida. Una vida de resiliencia y fortaleza. Levanta la vista hacia el cielo azul y despejado. Kiko apoya su cabeza en su regazo, soltando un suspiro. Clara entiende ahora que la verdadera familia no siempre es la que te toca por sangre, sino aquella que te encuentra en la oscuridad y te enseña a mirar de nuevo hacia la luz. Su historia y la de Kiko se convirtieron en algo más que una anécdota asombrosa. Se transformaron en un poderoso recordatorio de que incluso en la negrura más profunda, cuando toda esperanza parece perdida, la luz inextinguible de la lealtad y el amor puede encontrar un camino. Es un testimonio de que el espíritu humano y el canino pueden soportar un sufrimiento inimaginable y emerger no solo intactos, sino más fuertes, listos para escribir una nueva canción, una melodía de superación, redención y la promesa radiante de un nuevo amanecer.